Hola, soy su profesora Raquel de Castro de la materia Matemáticas Financieras y les voy a explicar cómo calculamos la depreciación utilizando el método de la suma de los dígitos de años de vida útil del activo. Un nombre un poquito largo, ¿no? Bueno, este método, al igual que el método de porcentaje fijo, es un método acelerado de depreciación. Y recordemos que la característica principal de los métodos acelerados es que asignan un mayor cargo a los primeros años de servicio y lo va disminuyendo con el transcurso del tiempo. Para determinar el cargo anual de depreciación, vamos a multiplicar la base de depreciación del activo de ese año por una fracción. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la fracción de cada año? Ahora les explico. Primero, se suman los dígitos del año o de los años de vida útil del activo y la cifra que se va a obtener va a ser el denominador de cada fracción o de las fracciones a depreciar. Recuerden que cada año se va a depreciar una fracción y esa fracción va a ser distinta. Entonces, el denominador va a ser el mismo y se va a obtener sumando los dígitos de los años de vida útil del activo. Ahora, ¿cómo construimos las fracciones de los distintos años? Vamos a ordenar los dígitos de manera inversa con el tiempo y van a ser los numeradores de las fracciones. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un activo que tiene una vida útil de 4 años. O sea, si vamos a construir la fracción o las fracciones va a ser de la siguiente forma. Como el activo tiene vida útil de 4 años, el número 4 se compone de 4 dígitos, que son 1, 2, 3 y 4. Y esos dígitos los vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4. Y nos va a arrojar 10 como resultado. Y ese 10 va a ser el denominador. Las fracciones, como dijimos que los dígitos los íbamos a ordenar inversamente y van a ser nuestros numeradores, las fracciones que vamos a utilizar en la depreciación van a ser 4 décimos el primer año, 3 décimos el segundo año, 2 décimos el tercer año y 1 décimo el cuarto año. Aquí se lo represento con una tablita donde tenemos los años de vida útil del 1 al 4. Y aquí tenemos cómo construimos las fracciones teniendo los numeradores, los que son los años en orden invertido, 4, 3, 2, 1 en orden descendente, y el numerador que va a ser la suma de los dígitos que ya lo habíamos calculado, 10. Por lo tanto, aquí tenemos el primer año, 4 décimos, 4 sobre 10, el segundo año, 3 sobre 10, 2 sobre 10 el tercer año y el cuarto año 1 décimo. Así que ya tenemos cómo se construye cada fracción que se va a emplear. Yo les propongo que hagamos un ejemplo utilizando el Excel, como hemos hecho en clase. Y el ejemplo concreto es aquí la compra de un mobiliario de oficina con valor de $8,975, pesos, unidades monetarias. Y se espera que su vida útil sea de 5 años y que tenga un valor de desecho de 2,000. Valor de desecho, recuerden que es lo mismo que valor de rescate, valor de salvamento, etc. Abrimos nuestro Excel. Aquí tenemos los datos del ejercicio, costo original del mobiliario, vida útil de 5 años, valor de desecho, de salvamento, de rescate, lo mismo, 2,000. Dijimos que la depreciación de cada año se va a calcular multiplicando la base de depreciación por una fracción determinada. Entonces, la base de depreciación decíamos que es el costo original cuando le restamos el valor de salvamento. Quiere decir que esos 6,975
corresponden a todo el dinero que durante su vida útil ese activo se va a depreciar. Como decíamos que vamos a construir una fracción, primero vamos a calcular el denominador. Como decíamos que es la suma de los dígitos, recuerden que el número 5 va a tener 5 dígitos que serán 1, 2, 3, 4 y 5, que cuando los sumamos obtendremos 15. 15 será nuestro denominador. Aquí les voy a mostrar la fracción por año. Puse las celdas en formato de texto para que se transparenten. El Excel, si utilizase fórmulas, va a simplificarme las fracciones, pero yo quiero que ustedes vean los números cómo van a quedar. Como se invierten los años, se ponen en orden invertido, en orden descendente para construir las fracciones. Quedamos en que el numerador de primer año 5 sobre el denominador que ya calculamos, 5 sobre 15. Entonces vamos 5, 4, 3, 2, 1 será 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2. Eso es para que ustedes vean en qué fracción, con qué fracción vamos a calcular la depreciación. Como decíamos que la depreciación va a ser el costo depreciable por la fracción que le corresponde en ese año, pues entonces el primer año va a ser ese costo por esa fracción. El segundo año, el mismo costo depreciable por la fracción que le corresponde y así sucesivamente vamos calculando cada uno de los años. Se lo estoy mostrando paso por paso para que puedan luego entender cómo se han hecho los cálculos, pero los que son o las que son diestros o diestras en Excel van a poder hacer estas fórmulas muy fácilmente y alar las mismas. Aquí tenemos la depreciación por año, costo depreciable por la fracción que le corresponde. Ya ustedes saben cómo obtener la depreciación acumulada. Lo habíamos explicado en otra clase, pero les recuerdo que la depreciación acumulada en la tabla de depreciación va a ser la depreciación del año anterior, en este caso el año anterior fue 0, más la de este año. Depreciación del año anterior, la que voy llevando acumulada, más la de este año. Y así sucesivamente. En este caso sí puedo alar la fórmula. Espérense que no ale la fórmula como era. La depreciación del año anterior más la de este año. Ahora sí. Cometí un error, ahí sí la jalé la fórmula correctamente. Y bueno, ya ven. Y el valor en libros. Tenemos dos formas de obtenerlo. En esta tabla de depreciación, una forma es el valor en libros del año anterior menos la depreciación del periodo. Es una forma. La otra forma que resulta es el costo original menos la depreciación acumulada. Dos formas para que obtengamos acá el valor en libros. O el costo original menos la depreciación acumulada, o el valor en libros del año anterior menos la depreciación del periodo. Dicho esto, ya yo tengo mi cuadro hecho. Me interesa sumar la depreciación anual y ahora esto me va a servir para yo comprobar si yo he hecho mi tabla correctamente. En este método debe darse lo siguiente. Mi valor en libros del último año debe ser igual al valor de salvamento, al valor residual. Fíjense que debe quedarme
lo que yo dije que iba a tener como valor de desecho. La depreciación acumulada del último año, debe ser igual a la base de depreciación, que es la cantidad de dinero que se va a depreciar el bien, el activo, durante el tiempo de su vida útil. Y ese mismo número también tiene que ser igual a la suma de la depreciación anual. Fíjense que el total de la depreciación anual abajo me da lo mismo que mi depreciación acumulada. Hemos finalizado la explicación. Espero que sea entendible. Así que les dejo para sus prácticas.